Bueno, muy buenos días. Les vamos a presentar nuestro proyecto de ciberseguridad, sabiendo que hoy en día las organizaciones dependen cada vez más del software y que esto puede implicar que están expuestas a vulnerabilidades, lo que quiere decir que pues, se puede comprometer la información y sus operaciones. Hay empresas como la OWASP Foundation que fundamentan a las empresas para que conozcan los riesgos y adopten planes de mitigación frente a estas vulnerabilidades. También hay otras empresas como la National Vulnerability Database y Mitre Attack que permiten entender cómo operan los atacantes, qué técnicas usan y cómo podemos prepararnos para defender nuestros sistemas. Entonces, con esta idea, hemos desarrollado un laboratorio de ciberseguridad en el cual contamos con 5 máquinas virtuales. El objetivo es simular un entorno empresarial real y permitir que un auditor de seguridad pues, realice unas pruebas de pentesting. Listo, como mencionaba mi compañero, efectivamente tenemos acá un laboratorio montado con unas cuantas máquinas virtuales, ¿no? Entonces, empezando de izquierda a derecha, tenemos una máquina que es la de un supuesto atacante. Esta máquina está montada con el sistema operativo Linux y tiene como tal la distribución es Parrot, que está basada en Debian. Es una distribución que, bueno, está basada para eso, ¿no? Para hacer pruebas de ciberseguridad y demás. Luego tenemos una DMZ, una zona militarizada en que está conectado. Bueno, ahí ya pasamos a lo que es un firewall. Este firewall tiene como tal el sistema operativo de FreeBSD. También tiene como configuración un pfSense que nos ayuda, pues bueno, con toda la configuración como tal del firewall, ¿no? Obviamente todo esto está virtualizado, importante mencionarlo. Bueno, siguiendo con lo que es el diagrama que estamos viendo, tenemos también una máquina, la máquina número uno, ya dentro de nuestro sistema, que es un Linux. La distribución es un Arch Linux como tal. Este Arch Linux cuenta con un servicio Docker que está montado con Ubuntu. Y bueno, en este Docker tenemos como tal un servicio PHP, que es, bueno, es donde tenemos como tal nuestra página web. Este Docker tiene el servicio PHP y bueno, se despliega a través del puerto 80. Como tal, estamos manteniendo todas las buenas prácticas de despliegue y de configuración dentro de las carpetas, como se es mencionado pues en varios foros, bueno, digamos en varios libros de cómo se debe de montar un servidor Linux. Estamos creando un par de usuarios, bueno, de hecho un usuario dentro de lo que es este Docker. Tenemos unos permisos para el usuario. Los permisos que estamos manejando dentro de una jerarquía son de permisos altos, son de 4000, todos nos dan permisos suite. Y bueno, como ya mencioné, está expuesto por el puerto 80 y a través de nuestra máquina virtual del Arch está expuesto por el 8080. Esta comunicación se hace a través de un Nginx. Esto, pues bueno, el Nginx lo manejamos tanto como para el servidor web como para un proxy inverso y un balanceador de cargas en caso de que haya más servicios. Pero como tal, pues en nuestro caso lo estamos manejando como un port forwarding del 80 al 8080, del Docker al 8080 de nuestra máquina Arch para ser visitado. Bueno, por otro lado, tenemos un servidor. Este servidor como tal es también un Linux, un Arch Linux. Este tiene varios servicios. En este caso tiene un MySQL en el puerto 3306, que es el por defecto, un servicio Telnet y un servicio SSH. Y bueno, ya pasando un poco más a la derecha, tenemos la máquina número 4, que se trata de un Windows 7 de 32 bits. Y tenemos un poco más abajo lo que son otras dos máquinas, dos Linux Debian. En una corre un servicio FTP y por el otro lado corre un servicio SSH. Bueno, muy bien. Hablando del firewall, tenemos un pfSense con un sistema basado en FreeBSD, pues el cual nos brinda robustez, estabilidad y un muy buen rendimiento. En este tenemos desplegadas ciertas reglas, las cuales pues son el corazón del firewall. En nuestro proyecto configuramos reglas en la WAN, en donde bloqueamos todos los intentos de entrada desde Internet a la LAN.
y pues esto también permite que solo los puertos sean necesarios hacia la DMZ. En cuanto a las reglas en la LAN, hemos permitido que todos los hosts internos tengan salida a Internet y también nos aseguramos que ninguna conexión externa pueda entrar hacia la LAN. En cuanto a las reglas de la DMZ, hemos permitido el tráfico controlado desde la WAN hacia los servicios expuestos y evitamos que la DMZ pueda acceder directamente a la red interna. Y pues este pfSense también cuenta con dos interfaces que son pues la WAN y la LAN. Listo, muy bien. Para comenzar con la prueba de auditoría de seguridad se hará de una forma bastante rápida, ejecutando solamente los comandos porque se sobreentiende que el espectador pues ya tiene una cierta noción sobre comandos Linux. Pero de todas formas se va a dar una explicación muy breve de qué está haciendo ese comando y para qué se está utilizando. Dentro de lo que se está exponiendo en pantalla está la máquina virtual del atacante, la máquina virtual del router del pfSense con sus tres interfaces de red, la WAN, la LAN y una DMZ, con sus respectivas direcciones IP. Cabe recalcar que la máquina atacante y el firewall están en modo puente, mientras que la LAN y la DMZ están por un switch virtual. Luego está desplegada otra máquina Linux que cuenta con el servicio Docker, que tiene el PHP, el Nginx y que tiene el port forwarding. Y también tiene un SSH expuesto. Esto se puede ver con el comando netstat-nat, pero también se puede utilizar el comando lsoft-i y se le pasa un puerto. Por ejemplo, si le pasamos el 8080 nos está diciendo que Docker está utilizando con el usuario root por IPv6 y por IPv4 el puerto TCP y está en escucha. Si le pasamos el puerto 22 nos dice que es el servicio SSH también por IPv4, por IPv6 y está en escucha. Si le pasamos un puerto que no existe, por ejemplo el 443 de HTTPS, no nos va a reportar nada. Es otra forma especial para saber si algún puerto está abierto en nuestro sistema. Y la otra máquina Linux es la máquina servidor donde se encuentra el servicio de MySQL. Lo vamos con el comando netstat-nat para ver los puertos abiertos y tenemos el 3306. Muy bien. Esta es la máquina del atacante. Es un sistema operativo Parrot OS basado en Debian, pero con el enfoque a ciberseguridad. Vamos a hacer la demostración muy rápida de cómo haría un agente de amenaza o el auditor de seguridad en este caso. Lo primero sería descubrir equipos a nivel local a través del protocolo de resolución de direcciones ARP en nuestra tarjeta de interfaz de red, que es la NS33 a nivel local. A través de este comando, mirando las direcciones MAC, encontramos una que hace referencia a VMware, nuestro gestor de máquinas virtuales, donde nos da una dirección IP de 192.168.1.7. Después de eso, probamos a utilizar la herramienta Nmap para descubrir puertos abiertos y qué servicio corre para cada uno de estos puertos. Con el parámetro "-p indicamos que queremos analizar todo el rango de puertos del 1 al 65.535, aquellos que estén abiertos porque los puertos pueden tener tres estados: abiertos, filtrados o cerrados. "-ss porque queremos hacer un escaneo rápido y sigiloso por el protocolo TCP utilizando Sin Steal Scan. Cuando se establecen conexiones por TCP se suele ver el three-way handshake, que es que cuando se establece una conexión nosotros enviamos un SYN, el servidor nos responde con un SYN ACK y la comunicación concluye con un ACK. Este tipo de conexiones deja un log o un registro que los analistas SOC pueden revisar cuando se establecen conexiones, pero una falla de seguridad muy común es de que estos equipos o analistas SOCs no guardan dentro de sus logs las conexiones cerradas abruptamente o que quedan abiertas. Entonces el parámetro "-ss lo que hace es que va a dejar la conexión medio abierta enviando un RST, un reset packet, y eso nos va a dar un poco más de discreción en nuestro escaneo. Seguido utilizamos el parámetro "minRate",
con 5000 para indicarle que queremos enviar paquetes no más lentos que 5000 paquetes por segundo. Es una combinatoria que hace que el SS más el 5000 no dé falsos positivos a la hora de descubrir un puerto que esté abierto. Luego se le aplica triple verbose, que verbose es para ver la información descriptiva del comando a medida que vaya descubriendo algún puerto abierto. Menos N para que no haga resolución de DNS y menos PN para que asuma que el host está activo por el protocolo de resolución de direcciones, que es ARP, y le pasamos la dirección IP. Después de enviar este comando vemos de que nos descubre el puerto 80 por el protocolo TCP, y si pulsamos espacio podemos ver la velocidad del escaneo. Nos acaba de descubrir otro puerto que es el 2220. De antemano yo ya adelanto que este puerto es el SSH del firewall. 72%, 81%, 86%. El escaneo va bastante rápido y ha terminado. Una cosa que podría hacer un agente de amenaza cuando ve el puerto 80 abierto es descubrir las tecnologías que pueda estar utilizando esta web con la herramienta WhatWeb para saber si está ante un gestor de contenido, si es un WordPress, un Joomla, un Drupal, un Magento. En este caso no nos reporta tecnologías, solo nos dice que es un Ubuntu Linux, que nos devuelve un código de estado HTTP 403 forbidden y nos dice que es un Nginx. Sin embargo, hay herramientas como Search Exploit, la cual es una base de datos muy grande que contiene una documentación muy amplia sobre vulnerabilidades, donde se le puede pasar el nombre de algún binario de Linux, algún servicio y su versión, y nos reporta si hay alguna vulnerabilidad asociada. En este caso, pues no presenta ninguna. Como no conocemos rutas, posibles directorios y sabemos que nos devuelve un 403, podemos tratar de hacer una técnica conocida como fuzzing, que es la capacidad de emplear un diccionario por fuerza bruta, lanzando peticiones constantemente a la web para descubrir directorios o posibles archivos que ésta pueda estar hosteando. En este caso se va a hacer uso de la herramienta wfuzz con el comando "-c" para que nos reporte los códigos de respuesta HTTP con colores 500, 200, 301, 302, 404. "-t200 para que le emplee un total de 200 hilos por cada solicitud que va a enviar de nuestro diccionario. Y directamente con el "-hc" queremos decirle que nos oculte el código de estado 404. Luego con el "-w" le pasamos el diccionario. En este caso el diccionario está en la ruta del sistema user share checklist discovery DNS, web content, Dearbuster 2007, directory list 23 medium, y luego le pasamos con "-u" la dirección HTTP, los puntos / la dirección IP, y para que nos empiece a descubrir archivos tenemos que escribir la palabra fuzz, pero no vamos a encontrar nada. Pero también podemos filtrar por extensiones de archivos, pueden ser PHP, JavaScript, JSON, HTML. En este caso van a ser de tipo .php. Y como vemos, ya nos ha detectado con colores un código 302 de un recurso que existe en la web que se llama home.php, y asimismo el comando wfuzz va a ir probando con cada uno de los archivos que tiene el diccionario de checklist hasta que encuentre alguna ruta que funciona. Por ejemplo, config nos devolvió un 200, ok. Por ahora vamos a cancelar el escaneo porque ya encontramos una posible ruta, home.php. Ahora lo que queda es abrirla en el navegador. Para eso vamos a escribir http la dirección IP, y ya sabemos que existe un archivo home.php. Este archivo home.php nos va a redirigir a una página web. Esta página web de antemano adelanto que está segura, pero resulta de que un agente de amenaza puede probar credenciales por defecto, puede tratar de buscar qué es NetSecure, si es algún gestor de contenido, algún framework, algún servicio que brinde creación de páginas. En este caso es el nombre de la empresa.
Algo muy importante es no tener credenciales por defecto. Admin webmaster, webmaster 123, root, guest, invitado. En este caso, este panel de inicio de sesión no cuenta con esa vulnerabilidad, pero sí cuenta con una vulnerabilidad de tipo .php al momento de realizar consultas, porque sabemos que hay un login, sabemos que es PHP, entonces puede haber una base de datos. Y si la query no está bien realizada y validada, nos va a permitir hacer una inyección SQL. Para probar, podemos intentar con un usuario administrador y tratando de comentar la query. Cuando le colocamos comilla, le estamos diciendo que el campo que está ingresando de usuario, admin, va a terminar con esa comilla y con el hashtag va a comentar el resto de la query. Por tanto, da igual lo que coloquemos en contraseña porque va a estar comentado por este hashtag. O sea, yo puedo colocar un 1 porque debo de colocar un dato obligatorio. Y le doy en acceder y se va a efectuar dentro de la query PHP con SQL una inyección SQL. Nos va a permitir iniciar sesión con el admin sin saber sus credenciales. Cabe resaltar que como la arquitectura de esta DMZ, estamos hablando de que el Docker tiene que comunicarse con el servidor. La petición tarda un poco al utilizar el port forwarding. Entonces las consultas tienden a ser un poco más lentas, pero ganamos en parte en seguridad porque no estamos exponiendo las direcciones IP ni del servidor, ni del Docker, ni de la máquina Linux. Y bien, aquí nos encontramos con un panel de editar el perfil y hay un apartado directamente, vamos a ir a la vulnerabilidad donde nos pide subir una foto. El problema es cuando los desarrolladores en las páginas confían en el input del usuario. Más allá de subir una foto, podemos subir un archivo. En este caso vamos a subir un archivo que se llama reverse.php. Vamos a guardar los cambios y la información ha sido actualizada correctamente. ¿Qué es este archivo reverse.php? Así como nos pide subir una imagen, si no está validada la extensión que se está subiendo de los archivos, podemos subir cualquier tipo de archivos. Hay un proceso más complejo que son los magic numbers, que son los primeros bytes que tiene un archivo, los cuales identifican si un binario, un elemento corresponde a un PNG, a un GIF, a un .php, y es otra forma que los agentes de amenaza tienen para burlar este tipo de validaciones. En este caso, el código PHP lo que está haciendo es, va a crear una sentencia PHP y va a imprimir por pantalla haciendo uso de etiquetas preformateadas para que todo lo que vayamos a presentar se vea organizado y estructurado. Le vamos a concatenar una función que es shellExec que va a esperar un string para ejecutar un comando, pero nosotros vamos a recibir por el URL a través del método get una variable que se llama cmd y luego vamos a concatenar el cierre de las etiquetas preformateadas. Al subir este archivo, si tratamos de cargarlo en la web nos va a dar un 500 server internal error, pero esto no quiere decir que el archivo no se haya subido. Es todo lo contrario, el archivo se subió. Como estamos diciendo que nos utilice la variable cmd para recibir un string para que nos ejecute un comando, si nosotros ejecutamos un comando de Linux como whoami, estamos haciendo una subida arbitraria de archivos. Estamos haciendo un LFI, Local File Inclusion, y estamos convirtiendo ese Local File Inclusion en un RSE, Remote Code Execution, porque ya podemos ejecutar comandos, podemos hacer un ifconfig y podemos ver que estamos en un contenedor Docker. Podemos hacer uso de más comandos, por ejemplo, hostname -i y vemos la dirección IP que no es la 192.168.1.7, entonces eso nos puede dar a nosotros a entender que estamos en un contenedor. Más allá de esto podemos probar si existen herramientas como NC Netcat que nos permiten entablar conexiones por TCP. Podemos probar si existe también una herramienta como curl para hacer peticiones HTTP y nosotros vamos a aprovecharnos de que Python 3 nos permite a nosotros crearnos un pequeño servidor web con Python 3-m HTTP server y le indicamos un puerto, en este caso el puerto 80,
y nos vamos a crear un archivo que se llama index.html. Este archivo index.html no va a contener nada de etiquetas HTML. Al contrario, va a tener un script en bash que lo que nos va a hacer es que con bash -c nos va a ejecutar un comando. ¿Cuál? El que está dentro de comillas. Y nos va a hacer un bash de forma interactiva que lo va a enviar al dev tcp 192.168.1.10, que es nuestra dirección IP, en este caso por el puerto 441. Y esta sintaxis especial de bash pues queda de tarea. Pero lo que está haciendo es que nos va a enviar una consola interactiva el servidor a nosotros, y eso se conoce como reverse shell. Si nosotros hacemos un curl a través de nuestro RS en la web a la http://192.168.1.10, que es nuestra dirección IP, pues vamos a ver el código bash que está en el index.html. Pero como estamos ejecutando comandos, podemos colocar un pipe al final y que nos lo interprete con bash. Al momento de interpretarlo con bash, pues no va a pasar nada. Pero si nosotros nos ponemos en escucha con netcat, quitamos la resolución DNS, le agregamos el verbose, queremos ponernos en escucha por un puerto que es el 441 y volvemos a enviar esta petición, pero concatenándole el bash, ahora la página web está tardando y abajo hemos recibido una reverse shell. Y aquí está, hemos recibido una shell. Ahora esta no es una shell completamente interactiva de bash. Esta shell vale dumb, vale un valor tonto, es decir, que no es muy funcional. Para hacer de esta shell que sea una TTI completamente interactiva, tenemos que inicializar un script de null-c bash, luego hacer control z, ctti, raw -echo, punto y coma, fg, reiniciamos, tipo de terminal va a ser xterm y exportamos dos variables de entorno. Export term va a ser igual a xterm y export shell va a ser igual a bash. De esta forma ya tenemos una consola completamente interactiva y somos Whoami. ¿En dónde? En la 172.17.02 en el contenedor Docker. Ahora, hay una serie de permisos muy importantes. Más allá de los permisos que pueda tener un usuario, como el www-data, o los permisos que tenga un grupo, podemos verlos aquí representados con RWX para el usuario, RX para el grupo y RX para otros usuarios. Donde un truco para hacer un cálculo rápido de permisos es que el R vale 4, W vale 2 y X 1. Entonces 4 más 2 más 1, 7. 4 más 1, 5, 4 más 1, 5. Este es el permiso 755 para estos archivos que están aquí del servidor web. Como las proporciones no son correctas de esta consola, se puede arreglar muy fácilmente con STTI rows, en mi caso 51, para las filas y las columnas 157. Y algo muy importante es de que los desarrolladores suelen dejar información privilegiada en los archivos de configuración, los cuales son muy llamativos para los agentes de amenaza. Por ejemplo, catconfig nos revela que hay otra dirección IP que es la del servidor, nos da el nombre de usuario de ese servidor y nos da la contraseña y la base de datos. Y podemos ver también, aquí está el archivo reverse.php que subimos al servidor con el cual conseguimos esta reverse shell. Ahora, teniendo en cuenta lo de los permisos, hay un comando que es find que nos permite encontrar permisos dentro del sistema, cualquier archivo, pero en este caso vamos a utilizarlo para buscar permisos de tipo 4000, los permisos suite o SUID. Estos permisos son muy especiales porque permiten a cualquier usuario del sistema ejecutar un binario como el propietario de ese binario. Quiere decir que si logramos encontrar la forma de utilizar este binario en algún archivo que no deba tener este privilegio, nos va a permitir escalar privilegios y ser el usuario root dentro del contenedor. Ahora, la sintaxis que estamos escribiendo aquí corresponde a
Primero el dev null, que es un agujero negro, es como una papelera de reciclaje. Todos los archivos, todo el output de los comandos, toda la información que mandemos al dev null, no la vamos a ver por la consola bash y va a ser borrado. No hay forma de recuperarlo. Y en Linux, cuando utilizamos el número 1 y el número 2, estamos haciendo referencia a dos variables muy interesantes. Una es el input, el 1, y 2, el output. Entonces le estamos diciendo que el output del comando find lo va a enviar al dev null porque no nos interesa ver errores. En algunas distribuciones de Linux hay algún problema al utilizar esta sintaxis al momento de buscar permisos, pero se arregla simplemente invirtiendo el carácter slash. Y dentro de los permisos del sistema que tienen ese privilegio SOID hay uno que llama la atención, que es userbin.php. ¿Por qué llama la atención? Porque hay páginas como la GTFOBins, que es una página que muestra los binarios de Linux y los peligros que pueda tener con ciertos privilegios. Si buscamos por PHP, podemos ver que el binario PHP puede presentar algún problema si tiene alguno de estos privilegios. En este caso, el SOID, que es el que estamos encontrando en el binario de PHP. Quiere decir que si nosotros ejecutamos esta sintaxis, user bin php 8.3 -r psntlexec bin bash nos va a spawnear una shell, y esa shell nos la va a dar como el usuario root. Si hacemos un exit, volvemos a estar como el usuario wdata, pero ahora somos root dentro del contenedor, entonces hemos escalado privilegios. Ahora, si nos vamos al directorio home, antes no podíamos entrar al directorio mentita porque este directorio le pertenece al usuario Ubuntu. Y como éramos www.data no teníamos el privilegio y pues viendo los permisos tampoco podemos entrar. Tendríamos que tener el permiso de X en otros, pero no lo tenemos. Pero como somos root ahora podemos entrar y nos permite ver el archivo Dockerfile, que es el que tiene la contraseña del usuario. Vemos cómo se le asignó los permisos al PHP y los archivos de configuración y los permisos que teníamos como el usuario wdata. También vemos los archivos del servidor Nginx, y cuando nos metemos a Startup vemos los mismos archivos que habíamos visto de antes. Entonces, hablamos de contenedores, hablamos de que vemos el mismo carpeta de archivos. Puede que estemos trabajando con alguna montura. Si el Docker está mal montado, nos va a permitir a nosotros listar el contenido de los archivos del host real. ¿Cómo? Bueno, hay una serie de procesos especiales dentro de Linux que se encuentran en proc. Suelen ir seguidos de un identificador, en este caso uno sería la máquina host. Entonces podemos probar a listar ese proceso y podemos ver un sistema de archivos completamente diferente. Quiere decir de que el Docker está montado con algún privilegio o capability especial. En este caso tiene el PID host y el -- privilege. Lo que nos permite esto a nosotros es que como somos root dentro del contenedor y podemos alterar el sistema de archivos original, podemos hacer una copia de la bin bash, guardarla en proc 1 root home como bash. Podemos asignarle con chmod el permiso 4755 a proc 1 root home bash, y podemos hacer uso de la utilidad mcenter -t1 -m -u -i -n -p bash para cambiar de contexto. En este caso, cuando teníamos el hashtag éramos root dentro del contenedor, pero al tener el dólar estamos en un contexto completamente diferente. Ahora, si hacemos un ifconfig, ya no estamos dentro del Docker. El Docker ahora podemos ver la puerta de enlace predeterminada, la 172.17.01 de la ENS3, que ya no es la ETH0. Vemos que estamos en la 172.16.235. Quiere decir que hemos escapado del contenedor, lo cual es un peligro, y ahora estamos en la máquina Arch Linux real. ¿Como quién? Como el usuario HTTP. ¿Tenemos algún privilegio? No, ninguno.
pero como dentro del contenedor teníamos privilegios y hicimos una copia de la bash como root, si vemos los permisos que tenemos la bash con RWS con el privilegio SUID. Por tanto, si nosotros hacemos un home bash -p y hacemos un whoami, somos el usuario root en la máquina Arch Linux. Hemos escapado otra vez los privilegios y ahora somos root. Pero aquí no hemos ganado nada realmente, pero hemos encontrado un archivo que dice importante.txt. Utilizando el comando cat podemos ver qué representa este archivo y su contenido. En este caso nos está diciendo que el SQL está en la IP 172.16.237, pero desde esta máquina Arch Linux, si utilizamos which para ver si tenemos algún binario de SQL, de MariaDB, no contamos con ninguno. Otra forma de saberlo es con command -v, pero no nos reporta información. Quiere decir de que no podemos conectarnos a la base de datos desde el Arch Linux. Tenemos que volver al contenedor. Ahora hemos vuelto al contenedor en la ETH0 con la 172.17.02. Seguimos siendo el usuario root. Y ahora si tratamos de buscar con which el binario de MySQL, ahora podemos utilizarlo. Y habíamos encontrado unas credenciales por defecto con anterioridad. Entonces si nos conectamos con MySQL u el usuario root, como estamos hablando de una máquina completamente diferente, tenemos que especificarle con el -h el host 172.16.237 -d la base de datos optativa 4 users, que la encontramos en el archivo de configuración de la página web cuando iba a hacer la consulta para validar que los usuarios sean correctos, y luego le colocamos -p de password que era humano01. De esta forma nos habremos conectado a la base de datos y estaremos utilizando la base de datos optativa 4 users. Este punto es muy crítico porque un agente de amenaza puede tener ya control de la base de datos, eliminarla, dumpearla, exportarla, publicarla en Red Forums. Entonces este es uno de los fallos que muchas empresas han tenido, que se les ha filtrado la base de datos. En este caso podemos hacer uso de consultas SQL como show tables. Para ver la información vemos una tabla que es usuarios. Podemos hacer un select from users para ver toda la información y vemos de que el usuario admin es el único que existe y su contraseña es Dulce Princesa. Hay que recordar de que este ambiente empresarial ficticio está basado en la serie Hora de Aventura, una serie televisiva. Muy bien, pero no hay más información. Aquí no hay nada más dentro de la base de datos. Pero un agente de amenaza experto, más allá de tratar de mirar la información de esta base de datos, podría mirar si hay otra base de datos dentro del sistema. Para eso utilizaría el comando show databases y vemos de que tenemos acceso a Information Schema, MySQL, Performance Schema y sys. En este caso, como estamos yendo directo al grano, podemos utilizar la base de datos MySQL y como tenemos permiso nos ha dejado. Muchas veces se debe de configurar para que no se pueda utilizar esta base de datos, pero aquí como está mal configurado, pues podemos hacerlo. ¿Y cuál es el problema de esto? Que al momento de mirar las tablas, hay una tabla que llama mucho la atención, que no hace parte de la documentación de la tabla de MySQL y es la tabla foo. Si nosotros hacemos un select from foo, no vemos información, vemos un montón de guiones. Pero es que hay más consultas que podemos realizar. Podemos realizar una consulta como select asterisco from mysql.funct para ver las funciones que tiene esta base de datos MySQL. Y efectivamente encontramos que se ha cargado una user defined function, una UDL, que es un script en C++ que se ha compilado, se ha agregado a la librería de plugins y se ha importado a la base de datos.
Entonces nosotros podemos hacer una query de SQL como select y haciendo uso de la función do system para ejecutar comandos, podemos decirle, por ejemplo, id, el comando para saber quiénes somos dentro del sistema, y queremos guardarlo dentro de var www output, pongámosle output video, y podemos poner un punto y coma. Cerramos la comilla, cerramos el paréntesis y punto y coma. Hemos hecho la consulta y vemos que nos ha puesto un 0. Si nos salimos de la máquina virtual y nos vamos a la máquina servidor SQL, miramos con pw de la ruta en la que estamos, var www, y hacemos un ls, vemos aquí el archivo output video. Y si hacemos un cat de output video, somos root. Entonces hasta aquí va a llegar la prueba de seguridad por cuestiones de tiempo. Cabe resaltar de que aún habían muchas más máquinas, muchos más ataques. Había un buffer overflow a un servicio SMNTP de correo electrónico con scripting en Python, sacar los batch comunicarse con Telnet, sacar pares de claves valores de SSH en la máquina de Counter versus Jake, Jake el perro y el iglú el rey helado. No las vamos a poder presentar porque sería muy larga esta sustentación. Sin embargo, estamos muy contentos de poder presentar este proyecto, en especial la arquitectura que logramos diseñar, donde pasamos de estar como atacantes, llegar al firewall, esquivar todas las reglas de firewall, lograr salir del contenedor en la DMZ por el binario que tenía el privilegio de SUID, que tenía la montura expuesta de proc1 root, que tenía el information leakage del usuario mentita, del usuario root y de la base de datos, que nos permitió saltar a la máquina host Linux del Docker con un puerto SSH que no trabajamos pero que también está expuesto, y entramos directamente con acceso root por estas mis configuraciones del Docker, donde vimos también que esta máquina nos permitía a través del Docker hacer un salto a la máquina del servidor, aprovechándonos del servicio SQL que contaba con las SQL UDF, las User Defined Function, que convertimos esa query SQL en un RSE into out file. Quiere decir que guardamos todo el output del comando en un archivo en el sistema, y ese archivo nosotros podríamos utilizarlo con Netcat para conseguir una shell. Y esa shell estaría viajando del servidor a la máquina, de la máquina al Docker, del Docker al firewall y del firewall a nuestra máquina. Lo cual es un flujo increíble a pesar de las reglas que se han definido tanto a nivel de reglas WAN como a nivel de reglas de port forwarding y a nivel de reglas de MZ. Porque después de conseguir esa shell como el servidor permite, con un information leakage, tener un client side buffer overflow con esta máquina Windows que tenía el puerto SMTP25 y POP3 110, este Windows 7, para acceder a este binario muy conocido de SLMail de correos electrónicos que tiene un buffer overflow, que a través de explotarlo por el EIP y haciendo un uso de un payload malicioso que también nos envía una reverse shell, nos la envía como NT Authority System, el equivalente de root en Windows, que nos permitiría listar un acceso a esta máquina FTP Anonymous que tendría las claves de pares y valores del SSH para conectarnos a la última máquina. Eso ha sido todo y muchas gracias por atender a esta presentación.